Saludos, su servidor, una vez más, quien te habla, José Dávila. En esta ocasión vamos a grabar la sexta entrega de este estudio, el cual titulé con símbolo de interrogación: ¿existió Jesús? ¿Existió Jesús? Y como bien dije, ¿verdad?, en el primer video y los otros videos, la intención de esto es que usted misma llegue a sus propias conclusiones en cuanto al personaje. Obviamente esto desde una perspectiva secular. Yo soy cristiano igual que usted, soy bautizado, ¿verdad?, con todos los sacramentos, ¿verdad?, de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Luego apostaté a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Me convertí en judío mesiánico. Practiqué el judaísmo por 3, 4 años, creo que hasta 5. Ahora se me olvidó, creo que fueron 5 años que estuve practicando el judaísmo. O sea que me circuncidé y todas esas cosas. Y ahora pues soy todo eso está en mi resumen. La única diferencia entre usted y yo, que usted quizás es una persona de fe, yo soy una persona de saber. La fe es confiar. Saber, obviamente, la palabra lo dice, saber, es conocer. Conocer lo que uno cree o lo que uno deja de creer. Tener fe es tener confianza en un sinnúmero de personas y en un sinnúmero de eventos que ni siquiera uno conoce. O sea que a veces en la fe hay ausencia de saber y de conocer, porque simplemente usted cree porque sus familiares creen o creyeron eso, porque su entorno cree o creyó eso, y simplemente usted descansa y delega esa responsabilidad de conocer y de saber en otras personas. Usted simplemente lo que le interesa es, ¿cómo diríamos?, tener esa confianza, tener fe y nada más. Para usted lo más importante, ¿no? Usted no le interesa indagar, no le interesa investigar y conocer más lo que es su creencia. Bueno, pues esa no es la experiencia de este servidor, de muchos, ¿verdad?, en el mundo que poco a poco pues van encontrando la verdad. Y eso es lo que responde a la interrogante de por qué muchas personas están apostatando a sus creencias, por qué tanto secularismo. Un secularismo que va lento, pero progresivamente. Vemos en nuestros países como ya las misas los domingos cada vez más vacías. Hace unos 20 años atrás o 30 años atrás, los pueblos meramente católicos cerraban todo, ¿verdad?, todas las tiendas, honrando el domingo en conexión, ¿verdad?, con la Iglesia Católica. De hecho, muchos de los dueños de estos comercios iban a la misa, y eso ha ido desapareciendo poco a poco. Ya los comercios están abiertos, ya las misas menos vacías, más vacías. En cuanto al judaísmo, las comunidades judías arrinconadas, todos los comercios abriendo sábado, la vida cada vez más secular, las personas cada vez hablan menos de Dios, cada vez se preguntan menos de Dios, cada vez los temas del día, los temas del diario vivir de las personas acaparan la atención ¿verdad?, de las personas, y ya no hay tiempo de pensar en Dios, que si de pensar ni siquiera en la muerte y todas esas cosas. Entonces el mundo se ha ido secularizando, y usted es testigo de esto que está sucediendo lentamente, pero progresivamente. Bueno, ya con esa introducción vamos entonces a continuar en la sexta parte de esta entrega, donde vamos a tratar de y perdonen el informal de esto, lo estoy haciendo conduciendo camino al trabajo. Cómo me gustaría hacer esto en PowerPoint con más detalles, pero esto es mayormente un concentrado. Hay muchos detalles que se quedan, muchos eventos, muchos nombres que quisiera mencionar, conectarlos todos a este estudio, pero me es imposible. Así que vamos solo con lo más importante, lo más que destaca. Vamos a tratar de
de conocer un poquito el perfil de los escritores de los evangelios, mayormente de los 4 evangelios canónicos. Vamos a tratar de hacer, ya que no sabemos quiénes son, ni quiénes eran, ni podemos con exactitud buscar en las coordenadas del tiempo dónde exactamente y en qué tiempo es que escriben estos evangelios. Vamos a tratar de, con las pistas que tenemos, tratar de hacer un trabajo forense, algo, vamos a hacerle, como diríamos, una autopsia al cristianismo, con los detalles que tenemos, ¿verdad? Con las pistas que tenemos, que hay muchas. Así que vamos a tratar de, ya que no sabemos quiénes fueron los que escribieron, vamos a tratar de conocer el perfil hasta psicológico de estos escritores. Bueno, sabemos que el griego utilizado fue el griego koiné. Por lo tanto, el griego koiné, como le había dicho en un video pasado, era un griego vulgar. No era el griego que utilizaban las altas esferas, ¿verdad? Las clases altas para comunicarse. Pero sin embargo, estos escritores sabemos que tenían ante sí mucha literatura, inclusive judía, literatura griega, literatura egipcia y literatura judía. Por lo tanto, para tener toda esa literatura ante sí, ¿verdad? Ante su disposición, para componer toda esta epopeya, debieran haber estado en alguna biblioteca o algo parecido. ¿Por qué? Vamos a analizar este detalle. El trabajo de los escribas en aquel tiempo, para el primer siglo, segundo siglo, era un trabajo artesanal, era muy costoso. Estamos hablando de una época que ni se imaginaban que iban a existir en imprenta. Por lo tanto, tener un rollo de algún tratado, algún escrito, eso no lo podía costear cualquier hijo del barrio. Era bien costoso, y aún en la actualidad, porque en la actualidad en Jerusalén hay personas que se dedican a ser escribas, a escribir en papiros a mano, como se hacía antes, rollos de la Torá, y son bien costosos. Y mientras más elaborado y más diseño, a veces puede costar de 15,000 a 10,000 a $20,000. Hay sinagogas que tienen rollos de la Torá súper carísimos y hermosísimos. Entonces, poseer unas escrituras, aunque sea un rollo, porque tampoco estaban los textos como están ahora, que ahora los tenemos todos en un librito. Antes, por ejemplo, el rollo de Isaías era un rollo, el rollo de Zacarías otro, el de Nahum otro, el de Daniel otro, los libros de la Torá, ¿verdad? Que son Deuteronomio, Éxodo, Número, todos esos libros eran rollos apartes. Así que imagínense de cuánto dinero estamos hablando. Entonces, tener la Odisea de Romero, tener rollos de Platón, de Aristóteles, de Pitágoras, tener escritos posiblemente de, ¿verdad?, copias de Filón de Alejandría, tener tratados romanos, copias de tratados romanos. Entonces estamos hablando de que la persona tenía ante sí miles y miles de dólares, si pudiéramos hablar en nuestro lenguaje moderno, en información disponible para examinar y para poder ¿verdad? Hacer toda esta epopeya. Así que ya tenemos una pista de que esta persona no era una persona particular, no era una persona que estuvo en su casa ahí escribiendo. No, esta persona y cuando digo esta persona, tenemos que empezar por la fuente Q, lo que usted puede buscar en internet, lo que todos los académicos han identificado como una fuente Q, una fuente de la que probablemente el autor de Marcos, que es
el evangelio que se ha encontrado más, más antiguo, pues de la que ese autor se pudo haber servido. Si no es que el mismo tratado de Marcos, ¿verdad? El que la iglesia llamó Marcos, es el más antiguo. O sea, los académicos tienen una hipótesis de que había una fuente previa a Marcos, la fuente que se llama Q, pero es una hipótesis. También hay otros académicos que dicen que no existe la tal fuente Q, que todo parte de Marcos. Y después, pues los otros siguen tomando a Marcos como referencia y agregándole, dependiendo de la comunidad que querían llegar, porque eran comunidades distintas. Estaban los de Siria, ¿verdad? Damasco, esa área, Alejandría, Corinto, Éfeso, Tesalónica, Colosas, Atenas, Roma. Entonces, dependiendo de la comunidad que se quisiera llegar, era donde se le hacían adaptaciones. Y como bien les había dicho en un video anterior, no solo son 4 evangelios. Nada más, actualmente todavía sabemos que hay 40 evangelios, pero se cree que hubieron aproximadamente 80 distintas versiones de Jesús. Pero no vamos a entrar en eso ahora. Vamos a concentrarnos en los 4 canónicos. Entonces, el que compuso Marcos, pues tenía toda esa información ante sí. Entonces, probablemente estuvo en alguna biblioteca, y qué mejor sitio para haber compuesto ¿verdad? Esta epopeya que Alejandría, la gran biblioteca de Alejandría, que bueno, posteriormente fue quemada, pero todavía en este entonces pues existía. Así que por eso apuntamos que Alejandría puede ser el lugar donde primero se compone esta epopeya. Otra cosa que sabemos, que según las evidencias, según toda la información que tenemos, este escritor no era judío, pero sin embargo vivía en una comunidad judía. Quizás fue una persona que pudo ser alcanzada. Les decía que el video se me cortó. Esta persona, este autor anónimo desconocido, no era judío, porque la narrativa va en contra de las tradiciones, de la cultura, de la creencia judía. En la creencia judía, como les había dicho anteriormente, antes de que el cristianismo corrompiera toda esa cultura, que además es otro mito, pero de eso vamos a hablar en otra ocasión. En la mitología judía se veneraba al dios Yahvé, y el dios Yahvé no tenía ningún hijo ni nada de esas cosas. Eso no está en toda la literatura. El Mesías que ellos esperaban, ¿verdad? Que fueron escritos también ya influenciados por los griegos. El Mesías que ellos esperaban era un Mesías terrenal, guerrero, y que iba supuestamente a unir las tribus de Israel, y que iba a establecer otra vez el reino, un reino terrenal ahí en Jerusalén y todo eso. Nada celestial ni nada de esas cosas. Entonces, no, eso no existe de ningún hijo ni nada de esas cosas. Inclusive, ya la secta de los saduceos sabía que era imposible que, ¿verdad? que la profecía de este descendiente de David ya era caduca, ya era obsoleta, porque hacía siglos que ya no había un descendiente de David en la silla. Ya desde que llegó Nabucodonosor, el último rey que hubo en Judea, ¿verdad? En Jerusalén, fue llevado cautivo, y ya después que regresan los judíos ya no hay una monarquía hasta los asmoneos, ¿verdad? Los macabeos. Hasta la época de los macabeos no tienen nada que ver con la descendencia de David. Después, ¿verdad? Los reyes posteriores, Herodes, y ya sabemos esa historia. Pero entonces, no, ya la profecía está obsoleta. Entonces ya ellos lo sabían.
Entonces, pues un Mesías que estaban esperando, alguien guerrero, alguien que librara al pueblo judío de Roma. Eso era lo que esperaban ya en el primer siglo. Por eso es que todavía en el 135, para el tiempo del emperador Adriano, todavía ellos están buscando un Mesías de tantos Mesías fracasados. Todavía este Simón Bar Kokhba lo promueven como el próximo Mesías y así lo vieron, pero pues fue otro Mesías fracasado y se acabó el judaísmo, ¿verdad? Los romanos acabaron con el judaísmo y se acabó todo eso. Entonces, aquí ya pues lo voy a dejar. Voy a dejar este video hasta aquí. Y después seguiremos hablando de qué otros aspectos tienen los autores de los evangelios para conocer qué información tenían para componer, ¿verdad? Estos escritos, los cuales llamamos los evangelios. Saludos amigos y hasta entonces, hasta la 7ª entrega. Bye, chao.